respetados lectores, futuros escritores, administradores de este país, ingenieros, toda la haya de funcionarios que van a asumir su rol en el momento que corresponde. Hoy voy a hacer este video en aras de aclarar algunos aspectos en los que creo fundamentalmente se debe apuntar para poder generar procesos de transformación cultural y procesos de transformación social efectivamente efectivos que nos permitan a nosotros alcanzar nivel como nación. Y a los que veo que el presidente Petro está apuntando, pero al parecer no le va a alcanzar el tiempo para hacer este trabajo. En primera instancia, y como fundamental, yo sí quiero invitarlos de manera muy respetuosa a que lean, a que lean y que comparen la información que reciben. Es que no es sino el mínimo ejercicio del Homo sapiens que se erigió otrora como el, el ser que ha generado la extinción de otras especies. Y si no lo miran desde la perspectiva evolucionista, como mínimo, mírelo desde la perspectiva eh, creacionista y deténgase por un minuto a pensar si realmente el cristianismo es la religión o usted como cristiano está practicando la religión cristiana y usted realmente está haciendo su trabajo como cristiano. Es que eh, esto lo digo porque algunas personas han criticado los cuentos que he escrito que se llaman Cristiana, que ya voy en el cuento número 12 en una de las salidas de las Quijotadas, la segunda salida, Aventura del Quijote, y pues obviamente soy un poco crudo en los cuentos que publico uno semanalmente, pero es que a mí me preocupa muchísimo que el nivel de comprensión lectora de los cristianos lo hace a uno dilucidar dos cosas nada más. Uno, que no saben leer y dos, que si saben leer, no se volvieron analfabetas por desuso, es decir, ya no leen y entonces esperan que otro les interprete. Si dentro del cristianismo está la ley de amar al prójimo, perdón, entonces amar al prójimo es no matarlo, es lo mínimo que podemos entender, porque amar al prójimo se ata con ese nuevo mandamiento que nos dio el Señor Jesús, se ata con el mandamiento de Éxodo 20. Y pues obviamente Éxodo 20 dice, no matarás. Pero si es cristiano de verdad, debería entender que uno mata con el chisme, o sea, con la difamación, y uno mata con las palabras, eh, metiéndose en la vida ajena, y uno mata físicamente al otro, extinguiendo su vida, su salud. Entonces uno se pregunta si realmente los cristianos colombianos que pertenecen a la derecha son cristianos, porque yo no entiendo cómo es posible que las religiones cristianas dirigidas por cuanto pastor o persona ignorante, porque también he visto que hay personas que ni siquiera han estudiado y dirigen iglesias y fundan iglesias y congregan gente, pues obviamente ahí se nota también la precariedad de la cultura cristiana. ¿Cómo es posible que un pastor, que un
un clérigo apoye a defecios tales como que es estar en contra de la reforma laboral, que pretende devolver los derechos a los trabajadores que Álvaro Uribe les quitó y que ya mencioné en otra ocasión. ¿Cómo es posible que un cristiano esté dándole el voto positivo a aquel representante a la Cámara que va y quita los 6.400 pares de botas de los que representaban los 6.402 falsos positivos en el país? Y esta persona, este personaje, recoge las botas y las tira a la basura. Ese acto simbólico que representaba el recordar cómo fueron asesinados 6.402 personas de manera impune, ese dolor que los familiares tuvieron, que representaron a través del arte, poniendo 6.402 pares de botas en la Plaza de Bolívar, este adefesio cultural Polo Polo arranca semejante obra de arte y la tira a la basura. ¿Cómo es posible que un cristiano apoye ese tipo de actos? O que apoye a que otro cristiano le dispare públicamente a unos marchantes que protestan porque sus condiciones de vida no son buenas. No entiendo entonces el cristianismo. Precisamente por eso es que me distancio tanto, porque cuando escucho a un cristiano recalcitrante hablarme de la Biblia y de las bondades y del amor de Dios y del mandato de Dios de amar al prójimo, y luego lo veo votar en contra del prójimo, que es el pueblo, o sea, la nación, o sea, que sus semejantes, entonces uno dice, pues no es cristiano, es un hipócrita. Por eso es que estoy altamente convencido que el principal cambio político que se debe dar a la nación se debe dar a través de la educación. Bueno, al doctor Petro en ese momento está un poquito atrasado frente a eso, porque la educación tiene varios ejes en los cuales se debe trabajar. Un eje grandísimo es el eje de infraestructura. Como rector de colegio y como profesor durante más de 30 años, pude observar de primera mano que las plantas físicas de los colegios se quebraban y la única orden por parte del Estado es, no, no trabajen en ese área y trabajen en otra parte y tendrán como así. Eso ocurrió en Puerto Río con la institución educativa América y con la institución educativa Bombona. La estructura se estaba quebrando, se abría, la estructura estaba quebrando, se abría, se quebró, se rompió. En la América, por ejemplo, la tumbaron, la construyeron y la Bombona simplemente dieron la orden de no trabajar en esos salones y trabajar por alternancia, pero no hubo una decisión de fondo. Es decir, los colegios, hay algunos que están en buen estado, hay que reconocerlo, pero otros están en mal estado y no se les ha metido mano. Pues infraestructura. El otro aspecto son los recursos que se le giran a los establecimientos educativos. Estos recursos, si bien es cierto, tienen muchos amigos, también se necesita tener, además del decreto 1075, antes era bueno, no recuerdo el otro decreto, el 1075, que compila todos los decretos de educación, compila el decreto de los fondos de servicios educativos. El control que ejercen los consejos directivos, el control que ejerce el rector, muchas veces es excelente, de buena calidad, pero lamentablemente esos recursos tampoco alcanzan. Y desde que empezó la nación, el país, a girarle los recursos a los rectores,
Muchos alcaldes no contribuyen con los dineros de calidad que envía el Ministerio de Educación Nacional para hacer ese mantenimiento que es necesario en los colegios. Y entonces, obviamente, los establecimientos están que se caen y no existe un plan anual de mantenimiento. Que diga, se le va a hacer mantenimiento a la cubierta, se le va a hacer el mantenimiento a los salones, se va a pintar, se va a, a mirar si tiene fallas geotécnicas, etc. El tercer aspecto en el que hay que trabajar es en el proceso de selección de los maestros. Definitivamente no estoy de acuerdo en que se sigan seleccionando cualquier persona para ser maestro. Yo he tenido ingenieros que desde su perspectiva académica son muy buenos porque saben desarmar y armar un balín, pero es que no estamos hablando de la parte académica, estamos hablando de la parte pedagógica. Es decir, que se necesita con los conocimientos, pero además de los conocimientos se necesita lo básico que es una actitud pedagógica, unos procesos, unos procedimientos metodológicos y unas actividades didácticas que en este momento estamos compitiendo contra la inteligencia artificial. Es decir, la selección de maestros está siendo equivocada en la medida que permite participar a ingenieros, hasta tecnólogos, en aras de llenar las plazas vacantes, pero no se hace con el criterio de lo pedagógico. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es la evaluación de los maestros. Yo que fui evaluador durante más de 16 años, sé que la evaluación hay una falla terrible, porque para ingresar le hacen una evaluación de examen tipo ICFES, que el que mínimamente sepa leer lo puede pasar, y conocimientos básicos en matemática. Yo tengo que reconocer que mis conocimientos en matemáticas son bastante precarios y me ha costado bastante dificultad esto. Y pues obviamente estoy en proceso de fortalecimiento de lo mismo. Pero la evaluación docente anual no es objetiva. Es objetiva en el sentido en que debería hacerlo no solo el rector, sino que debería organizarse una comisión de evaluación por dos personas externas, mínimo un académico en pedagogía, un psicólogo social o un psicólogo clínico, un padre de familia, un estudiante y obviamente el rector. Y evaluar las evidencias que existan del trabajo de ese docente dentro de un derrotero sencillo, dentro de un derrotero sencillo. Presenta de acuerdo a las funciones de los docentes. Las funciones de los docentes son la planeación, la ejecución y la evaluación. Planeación de sus clases, planeación de los proyectos, planeación de los planes, perdón, la redundancia, la ejecución de los mismos en un cuadro comparativo que le permita a uno dimensionar el alcance de la tarea, el alcance del objetivo. Y finalmente, cómo evalúa ese proceso. Porque la gran falla de muchos maestros radica en que son muy buenos pedagogos, es decir, tienen un discurso pedagógico de excelente calidad en la cual humanizan al hombre que están educando. Pero procedimentalmente, en el momento de hacer las clases, sus metodologías todavía se quedan en las anquilosadas formas del estructuralismo, que desde que tengo conciencia se le llama psicoestructuralismo y viene desde el estudio, por ejemplo, para los idiomas, desde el estudio estructuralista de los idiomas. Es decir, utilizar, por ejemplo, para la enseñanza del inglés, la traducción en lugar de utilizar el communicative approach y desarrollar las cuatro básicas habilidades. Y la evaluación, en lugar de hacerla
con todos los elementos que implica la evaluación, por ejemplo, de acuerdo al que la hace, se llama hetero y auto y coevaluación. De acuerdo al propósito, se llama evaluación sumativa y evaluación formativa. Y de acuerdo a al momento, se llama diacrónica o sincrónica. Pero los maestros no hacen este tipo de evaluación. Utilizan, por ejemplo, examen. Saquen una hojita y evaluamos. O como se puso tan de moda la IA, programan una evaluación a través de Google Docs o cualquier otra de las herramientas que utilizamos cuando estábamos en pandemia. Y hagan la evaluación allá en su casa y ahí les evalúan, desconociendo al ser humano que está ahí, la persona que está ahí. Entonces, otro aspecto que hay que tener en cuenta es el proceso de evaluación de los maestros. Y una última y no menos importante es el proceso de formación de los padres de familia. El padre de familia de hoy en día culpa al maestro de todos los avatares de sus hijos. Y resulta que no, no. Resulta que él en la casa le es permisivo. Resulta que el padre de familia en la casa no le pone normas al muchacho, lo deja hacer lo que se le da la gana, lo deja trasnochar, lo deja utilizar el celular y no controla qué páginas ve. Y toda esa información mal procesada es la que llega al colegio y ese muchacho genera la infinidad de dificultades. Y el maestro tiene que enfrentarse no a ese muchacho, sino muchos muchachos con las mismas características que dificultan los procesos de aprendizaje. Yo particularmente siempre he creído, padre de familia, no le permita llevar el celular a su hijo al colegio. Eso, en el colegio lo que utilizan es para tirar pereza nada más y no hacer nada para distraerse. El colegio se va a estudiar y a cumplir con las normas del colegio. Y si aún más le sumamos el, el sistema, como es restaurativo, entonces pretende restaurar los derechos de estos niños que han sido malcriados y han sido maleducados en la casa y tiene el sistema como tal que restaurar los derechos cuando ni siquiera los padres quieren restaurarle los derechos a sus propios hijos. El maltrato que reciben los niños en la casa de hijos de 30, dicho por su propia mamá, que me parece lo más ilógico. Eh, no los bajan de la falta de normatividad, todo eso genera conflictos en la escuela. Amén de aquellos padres de familia que ya le están comprando también la marihuana a los hijos para que fumen en la casa, porque pobrecitos, hay que dejarles la libertad de el libre ejercicio de la personalidad y patrocinarles hasta la marihuana, olvidando que en última lo que le está haciendo es daño a su propio hijo. Son padres que no aman a sus hijos. Son padres que no, al no educar a su hijo, no lo aman. Y luego van a la iglesia y dicen, yo, Señor, te amo, Dios, yo soy cristiano. Finalmente, ya un último punto, pagarle bien a los maestros. A mí me parece que el doctor Petro ha iniciado por aquí, por subir el salario de los maestros. Este año creo que es el 24% y el año entrante 29% o viceversa, no recuerdo bien los datos. Eso significa específicamente que los maestros poco a poco se van a nivelar salarialmente, porque da tristeza a veces con el sistema anterior, que los maestros en el escalafón mayor, y quedaba, o sea, en el 12º escalafón, y quedaron pensionados con 4 millones de pesos. Y que uno sabe cómo la inflación afecta los salarios de los maestros y las pensiones. Entonces, hoy con el escalafón 1278 hay la ventaja de que el maestro asciende si estudia y pues obviamente si pasa el concurso, etcétera, etcétera, y se ubica en un buen escalafón. La pregunta básica es,
¿Realmente estudia por saber o solamente por alcanzar el escalafón? Porque es que empiezan a ver cómo obtienen títulos de maestría y no se les nota por nada la maestría. Y a veces uno les pregunta cosas sobre pedagogía, que se supone que se toca en una maestría, y no, no tienen esos elementos. Es como si hubieran mandado a hacer la tesis con el respeto de los que la mandaron a hacer y con el respeto de los que la hicimos. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, por lo menos el gobierno Petro inició en el proceso de transformación de la calidad de la educación. Faltan aún otros temas, por ejemplo, la cantidad de estudiantes por aula en las zonas urbanas, que fue una gran discusión que dimos, porque si en las zonas urbanas hay concentración de estudiantes por aula, a veces incluso en un colegio que no quiero mencionar, es que tenía en sexto grado 60 estudiantes en un salón, que porque el salón era grande para el profesor. El problema es. Pero entonces viene la discusión, ¿y por qué en la rural, si hay menos estudiantes por salón? Porque en una ocasión tuve un colegio en el cual había 11 estudiantes del grado 11 y sacaron malos resultados signos. Fue cuando yo les dije a los profesores, pero en la urbana se quejan porque hay muchos y en la rural porque nos quejamos y no hay muchos. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Y otro gran problema de fondo es el problema de la calidad de los docentes que están saliendo de las universidades. Con mucho respeto lo digo. Licenciados en idiomas que no hablan inglés. Licenciados en lengua castellana que se les dificulta redactar porque probablemente utilizaron inteligencia artificial para realizar sus ensayos, sus disertaciones, sus cuentos, sus poemas, sus novelas. Si eso es así en el área que yo conozco, todo lo que he visto en ciencias sociales, profesores que llegan y se les entrega una cátedra, se le entrega, bueno, usted se va a ser encargado de filosofía, economía y política, y ven las áreas como independientes. Falta el concepto de la transversalización y de la integración, falta el concepto académico del conocimiento de la historia. Todos los docentes, en su mayoría, estoy hablando de 90% de los docentes adolecen del conocimiento histórico y, y es fatal. Y seguro que se van a enojar con este video, pero es fatal. El conocimiento histórico, como mínimo conocer las etapas en las que se dividió por los griegos la humanidad, la antigua, la moderna. Y hoy por hoy que estamos en la posmodernidad, en unos ensayos de Lyotard, Jean-Jacques Lyotard, francés. Algunos dicen que eso no sirve de nada, claro que sí sirve porque ubica al estudiante en el tiempo y en el espacio. En uno de los establecimientos, el último establecimiento que dirigí, pude hacer o convencer a los profesores de la importancia del contexto. Entonces, en esa época, sexto, séptimo vio la antigua, perdón, sí, la antigua, que incluía toda la evolución y hasta los griegos, los romanos. Octavo, noveno vio la Edad Media, décimo y once vio la modernidad. Se acomoda también a política, economía y filosofía. Y pues obviamente siempre vista las áreas de la integración y la transversalización. Es decir, que el profesor de artes en sexto grado enseñó lo que es el arte rupestre, por decir algo. Y obviamente el profesor de matemáticas, además de enseñar lo, el concepto de la geometría, que es fundamental en sexto grado, y los fraccionarios y los enteros, también enseñó el origen de los números, la historia de los números. Y el de sociales, pues obviamente se encargaba de nuclear ese conocimiento, de consolidar ese conocimiento. Y, por ejemplo, en literatura, en español y literatura, se especializaron en ver el mito y la leyenda, en escribir mitos y leyendas y representaciones teatrales, como fueron los primeros mitos y las primeras leyendas
y como fueron las primeras religiones que nacieron fue a partir de la representación teatral de la relación entre el hombre y sus dioses. Y así sucesivamente. Fue una malla curricular espectacular que quiero agradecerle a los docentes que me hicieron caso. Claro, había docentes que no querían hacer caso, que desobedientes, que se sientan en su propia verdad, pero desconocen de historia, de filosofía. Tengo que decir que el más necio, los más necios eran dos profesores jóvenes, ambos ingenieros de matemáticas, que enseñan matemáticas, ambos ingenieros, porque hasta el profesor de tecnología se metió en el encarrete y bueno, listo, vamos sexto, séptimo, vamos a trabajar Word, o sea, el Office, pero que aprendan a hacer mecanografía, que aprendan bien para qué sirven esas viñetas, para qué sirven esos elementos que están allí. Y eso hizo que el establecimiento tuviera una coherencia. Lamentablemente, eso no está ocurriendo en el país. Y esa es la principal falla, porque desconocemos nuestra historia. Y como desconocemos nuestra historia, pues obviamente cometemos los mismos errores. El mismo error que ojalá no vayamos a cometer de volver a poner en el poder a aquellos que les quitaron las horas extras, aquellos que les quitaron el pago doble de los domingos, aquellos que les masacraron los hijos, aquellos que les secuestraron los hijos, aquellos que se enriquecen con el erario a través de contratos que hacen grandes concesiones de vías y además de eso les entregan por término indefinido prácticamente las concesiones de los peajes cada 100 kilómetros. Espero que esos cristianos o se cambien de religión o se vuelvan buenos cristianos o se callen la boca, que eso no significa ser cristiano. Para mí es ser más satánico que cualquier otra cosa. Se llama ser maquiavélico. Creer en un Dios bueno, bondadoso, que predica el amor al prójimo y con el voto hacer el mal al prójimo. Tengan buen día.